Hola amiguitos, vamos a contarles una historia. Había una vez un árbol que sí dejaba ver el bosque, y al treparnos podíamos ver qué tan cerca de las raíces caía su fruto. Familias de artistas o artistas familiares. Genealogía de la cultura. Nos vamos por las ramas. ¡Adiós! 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 Muy bien presentado entonces el bloque, el horario en el cual tendríamos que estar cerrando el programa. Estamos abriendo un nuevo bloque. Bueno, cosas que pasan en la radio en vivo, sobre todo cuando hay cuestiones tan interesantes para charlar. Además, no íbamos a dejarles sin lo prometido, que es este bloque Nos vamos por las ramas, el bloque en el cual exploramos la genealogía del arte y la cultura. En este caso puntual vamos a explorar de alguna forma la relación, semejanzas y diferencias va a haber porque se tratan de básicamente dos actividades artísticas distintas a las que se han dedicado entre David Bowie, quien en este caso cumple el rol de padre, y Duncan Jones, su primer hijo, director y guionista cinematográfico. Un programa altamente cinematográfico, el de la jornada de hoy. De David Bowie, a ver, hemos decidido que no vamos a hacer una cuestión totalmente... Por un lado porque es imposible, ¿no? Totalmente exhaustiva de una persona que no solamente tuvo una carrera musical de 4 décadas, casi 5, podremos decir, de trayectoria, donde en esas décadas de trayectoria no solamente pasó por distintos géneros musicales, exploró desde el folk inglés, ¿no? Bien de desollinadores de chimenea, a la música industrial, pasando por el pop comercial pero bien hecho, la música ambiental, bueno, todo ese amplio mapa que tuvo David Bowie en su carrera discográfica, sino que además fue una persona, una artista que influenció desde otras aristas a la... Bueno, que se convirtió por eso, como decíamos en el video de adelanto del programa, en más que un músico, un ícono cultural, con, bueno, obviamente es una carrera como actor paralela a la de la música, obviamente menos prolífica, pero entre sus papeles más recordados tenemos el de El hombre que cayó a la Tierra, donde interpretaba justamente a un alienígena que llegaba al planeta, algo que de alguna forma se asemejaba en gran medida a lo que era la temática central de un disco del cual ya hemos hablado en este programa, en otro bloque, claro, en Concepto Mata Playlist. Disco es Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, donde se cuenta de alguna forma la historia de un alienígena que venía a la Tierra a salvarla de alguna forma porque le quedaban solo 5 años de existencia al planeta. Cuestión que bueno, se transformó en un disco que sigue siendo recordado 5 décadas después y que además también inició este camino que tuvo Bowie de convertirse él mismo en el concepto que generaba para cada disco, y de ahí esa cuestión camaleónica que fue teniendo, así como fue cambiante su perspectiva en cuanto a los géneros musicales. Como decimos, empezó con una cuestión más folk. Esta etapa de Ziggy Stardust es un rock un poco más clásico. Después fue incorporando elementos de la música electrónica y la música ambiental, sobre todo en lo que fue aquella trilogía de discos de Berlín, el lugar donde decidió refugiarse luego de su breve pero intensa estadía en Los Ángeles, donde, bueno, consumido por la paranoia del consumo de estupefacientes, dijo: yo me tengo que rajar de acá. En Berlín, junto a su amigo Iggy Pop, construyó esta, y bueno, justamente también, ¿no?, junto a Brian Eno, construyó esta trilogía de discos donde abrió la puerta de la experimentación, puerta que rara vez volvería a cerrar. Pasó por su etapa de trajeado, haciendo pop, con su pelo teñido de rubio. Tuvo su época industrial, como decíamos recién, en el disco Earthling. Bueno, fue todo una mezcla de cuestiones, en realidad de sucesión de etapas, que era acompañada
por una transformación desde lo estético, desde incluso hasta el mismo comportamiento de él como persona. Entonces se trataba de esto, de encarnar el concepto que pergeñaba para cada uno de los discos, lo cual hacía que la experiencia fuese aún mucho más inmersiva, podríamos llegar a decir, por citar una palabra de moda, y que también propició otro de los impactos que tuvo Bowie en la cultura, que fue el de la moda, ¿no? Fue quizás una de las primeras estrellas de rock en meterse de lleno en lo que era el mundo del diseño de indumentaria, el diseño de moda, peinados, maquillaje. Si bien obviamente había habido cuestiones como aquellos trajes y flequillos que usaron los Beatles pocos años antes, Bowie llegó como la perilla al máximo en este sentido, colaborando con diseñadores, abriendo caminos, ¿no? Así como en lo que sucede con la música experimental, en la cual muchas veces lo que importa, además del resultado concreto, es lo que va a servirle a quienes vengan después para elaborar sus propias cuestiones. Bueno, en la moda muchas veces lo que es la experimentación y la alta costura se trata de eso, de generar cosas que capaz la gente no va a usar en la calle, la ropa que usaba David Bowie, por ejemplo, su etapa de Aladdin Sane, pero sí que empezó a generar elementos y a expander los límites. Hizo, por ejemplo, totalmente aceptable e incluso esperable que una estrella de rock pudiese salir maquillado al escenario, y no solamente con una base, maquillado de manera que también contribuyera a contar una historia. A partir de acá podemos ya entrever varios de los puntos en común y los puntos en contacto que tiene David Bowie como persona y como artista, y su hijo Duncan Jones como persona y como artista. Podemos decir de Duncan que nació en el año 1971, hijo obviamente de Robert David Jones, cuál es su nombre original, y su esposa Angela. Tuvo una niñez un poco, digamos, convulsionada, naciendo en 1971, justo su primera infancia coincide con lo que es el estallido de popularidad de su padre, la publicación al año siguiente del ya nombrado disco Ziggy Stardust, después la etapa de Aladdin Sane, la etapa de El Duque Blanco, que es esta en la cual se va a vivir a Los Ángeles, la cosa se desbarajusta un poco. Y hay un hecho crucial en su vida, que es a los 9 años de edad, en el año 1980, se produce un convulsionado también y traumático divorcio entre David y Angela. Angela acarreando algunos problemas de salud mental, también problemas con las sustancias, a lo cual un Bowie ya recuperado, rehabilitado, pide la tenencia total del por aquel entonces niño Duncan. Y eso lo lleva a, obviamente, compartir mucho tiempo con su padre, y él de alguna manera manifiesta con posterioridad haberse sentido rescatado, ¿no? Por parte de su padre, de lo que venía siendo una niñez traumática, a, si bien siguió, ¿no?, con no una niñez convencional, vivía de gira junto con él, fue educado en distintos lados, ¿no? Vivió en Suiza, vivió en Berlín, vivió en París, vivió en Los Ángeles, rodeado casi de manera permanente por guardaespaldas, por un séquito, por paparazzis que perseguían a su padre, ante lo cual él optaba por ponerse una máscara de sus personajes de ficción favoritos, ¿no? Y así evitar el ser retratado de manera incesante a una tan corta edad. Y justamente en el cine existió uno de sus puntos de contacto, no solamente a partir de que David ya había incursionado en la actuación, ¿no? Otro de los papeles muy recordados, claro, quizás el más recordado es el del Rey de los Duendes en la película Laberinto del año 1986.
Pero una de las cuestiones que empezó a incorporar Bowie con la educación de su hijo fue el visionado constante de películas, sobre todo de películas clásicas de directores como Kubrick, como Hitchcock, como Fritz Lang, y a partir de ahí generar juegos, actividades, ¿no? Como decir, che, ¿y cómo hubieras... si vos tuvieras que cambiar el final de esta película, ¿cómo lo harías? O que hiciera un storyboard de cuáles son las escenas o cómo recuerda Duncan que fue transcurriendo la película. Cuestiones que son, digamos, seminales en la formación de cualquier persona que con posterioridad se dedique a la actividad cinematográfica. Duncan, sin embargo, una vez terminada la secundaria, no saltó directamente al cine, queriendo distanciarse del mundo del espectáculo que había tenido, ¿no?, una presencia tan fuerte en él desde pequeño. Incluso por eso es que usó, en vez de el apellido, digamos, artístico de su padre, algo que le podría haber dado infinitamente más chapa, usó el apellido, digamos, real, por llamarlo entre comillas, el apellido que figura en la documentación, como lo es Jones, y se dedicó en primera instancia a estudiar filosofía, llegando a graduarse e incluso comenzar un doctorado, pero sin embargo en algún momento el llamado del cine se hizo más fuerte. Abandonó este doctorado y se inscribió en la prestigiosa London Film School, donde se graduó como director. Pasó varios años trabajando, dirigiendo comerciales de televisión, propagandas, digamos, y también videos musicales, algo que, como sabemos y hemos explorado ya en más de una ocasión en este programa y en estos bloques, ha sido en los primeros pasos de muchos directores que luego se transformarían en realizadores y autores consagrados dentro del mundo del cine. Y su consagración o su primer paso fuerte vino en el año 2009 con la película Moon, una, a mi entender, muy buena película, una película de ciencia ficción que tiene este elemento que tienen las buenas obras o las obras profundas de ciencia ficción, que es usar este ropaje de ciencia ficción, estos elementos, para en realidad contar una historia que es profundamente humana, para hablar y referir a otras grandes temáticas que en este caso son, por ejemplo, la soledad, la alienación, las crisis o la búsqueda de identidad. Moon es una película de relativamente, podemos decir, bajo presupuesto, contó apenas, y cuando decimos apenas lo hacemos claramente de manera muy relativa, $5 millones, relativa a lo que son los presupuestos que, por ejemplo, maneja hoy en día Duncan Jones, con el protagónico casi exclusivo de Sam Rockwell. No sé si en algún momento, no recuerdo a ver si aparece alguna otra persona en la película que no sea él. Un actor maravilloso a mi entender, que ha trabajado con Duncan Jones después en otras oportunidades y que cuenta la historia de un astronauta en la Luna, de ahí el nombre de la película, que, bueno, cumple sus tareas de manera solitaria esperando que llegue su reemplazo. Reemplazo que viene con un giro en la trama que no les vamos a contar por si quieren ver la película, que yo recomiendo que la puedan ver, y que ahí empezamos a notar varios puntos de contacto más entre la obra del padre y del hijo. Fundamentalmente esto, la ciencia ficción, el espacio, los viajes espaciales. Recordemos que Bowie hizo referencia a esto desde su primer hit, ¿no?, que fue Space Oddity, ¿no?, que nos contaba la travesía por el espacio del Mayor Tom en su cápsula espacial. Volvió a revisitar este personaje en Ashes to Ashes y tuvo también un periodo, ¿no?, de su obra en la cual exploraba temáticas relativas al espacio, a la tecnología, a la ciencia ficción. Fue también, ¿no?, un adelantado en varias cuestiones tecnológicas. Anda dando vuelta por la internet un video donde incluso en los primeros años 90, creo que el año 95, ya describe casi con total exactitud cómo iba a ser la internet que hoy tenemos, ¿no?, y cómo lo que en aquel entonces mucha gente veía todavía como una cuestión
utópica, ¿no? Y de libertad y de compartir. Decía, no, bueno, va a haber corporaciones, va a pasar esto y esto otro. Terminó pasando absolutamente todo. Creo que es una película que donde se vincula más profundamente la autoría de Jones, que recordemos es también guionista de sus películas, o por lo menos de la mayoría de las mismas, y la obra de su padre y la influencia que no solo su música, sino su cercanía y su contacto tuvo con él. Después Jones siguió dirigiendo películas. La siguiente película también tiene una temática de ciencia ficción, es del año 2011, se llama Source Code o Código Fuente. Cuenta la historia de un agente, ¿no? de una agencia de seguridad que debe revivir las últimas horas de una persona tratando de evitar ese desenlace fatal. Es una mezcla de, podríamos decir, Día de la Marmota con unas temáticas más relativas y vinculadas a la ciencia ficción, donde nuevamente podemos ver cómo se filtran estas cuestiones humanas en temáticas que parece ser a simple vista una película de acción y de tiros. Acá en Argentina tuvo el nombre de 8 minutos antes de morir, pero bueno, originalmente se llamaba Source Code, Código Fuente. En el año 2016 dirige la película, la adaptación de Warcraft, del World of Warcraft, el conocido juego masivo de online de RPG, ¿no? Un juego donde la gente se conecta, elige un avatar y prácticamente puede vivir en el juego y se cita para poder hacer campañas y demás. Duncan fue un confeso jugador, ¿no? Se quedaba hasta altas horas de la noche jugando. Entonces, cuando apareció la posibilidad de realizar esta película, no lo dudó, se lanzó a la aventura. Una película con un presupuesto bastante más abultado de lo que fue aquella primera experiencia, que sin embargo no contó con el favor de la crítica. Yo personalmente no la he podido visionar. Sí pasó un fenómeno muy extraño, que es que si bien en lo que fue los países, podríamos decir, occidentales, no tuvo una buena recaudación, sí tuvo una explosión de popularidad y de recaudación en China, que teniendo en cuenta la cantidad de gente que vive en China, hizo que zafaran los números, ¿no? Y le permitieran poder seguir haciendo otras futuras películas. La siguiente fue una película que se trató de un proyecto personal de larga data y que finalmente pudo realizar en el año 2018. Es una película que financió y que se puede ver en la plataforma Netflix. La película se llama Mudo o Mute en su lenguaje original, donde retoma la ciencia ficción, y además hay acá otro punto de contacto porque la acción sucede en Berlín, ¿no? Que es una de las ciudades donde hizo base su padre, donde el mismo Duncan también vivió, y que fue de alguna manera un punto de inflexión en la carrera de David Bowie, como decimos recién, donde buscó rehabilitarse y refugiarse de lo que era esa vorágine de drogas y fama de Los Ángeles, y donde creó y generó 3 discos que fueron el relanzamiento de su carrera. Mute es una película que podríamos decir aborda el género o integra el género del cyberpunk, ¿no? Una peli donde es un futuro bastante cercano, si no me equivoco transcurre en el 2056 en Berlín, donde seguimos la historia de un bartender mudo Amish. Entonces, perteneciendo a esta creencia, se niega a usar la tecnología en un ámbito hipertecnologizado, con lo cual ahí hay como una contradicción. Esta película sí tuve la oportunidad de poderla ver, me la habían recomendado, y tengo que decir que si bien visualmente es muy atrapante, sobre todo para personas como a mí que nos interesan las cuestiones de ciencia ficción, de cyberpunk, de luces de neón, de bioimplantes mecánicos en los cuerpos y tal.
a la hora de lo que es contar la historia, me parece que se queda bastante corta. Hay como dos historias paralelas ahí que van transcurriendo y que se unen al final medio a la fuerza. Las actuaciones no terminan de ser del todo buenas o generalmente del todo convincentes, lo suficiente como para que te enganches y te metas dentro de la ficción. Con lo cual podemos decir que estos últimos pasos no han sido lo más halagüeños, pero tenemos una oportunidad para redimirse, o tiene en realidad Duncan Jones, no nosotros, una oportunidad para redimirse porque es la persona señalada para estar... en realidad es una película ya terminada que no ha sido estrenada todavía comercialmente, para ser el director de Rogue Trooper. Rogue Trooper es la adaptación de una historieta, de un cómic del mismo nombre, que se publicaba en una legendaria revista de antologías de historieta británica que se llamó 2000 AD. Podremos decir, así como para tirarlo rápido y que podamos tener una analogía, un poco como La Fierro o como las revistas D'Artagnan, el Tony de la tradición argentina de las historietas, pero de Gran Bretaña, por donde desfilaron muchos de los talentos que después se hicieron conocidos internacionalmente del cómic inglés. Este personaje cuenta la historia, Rogue Trooper, de un digamos, soldado de infantería genética sin nombre, se llama solamente 19, que en un momento es el único sobreviviente de su escuadrón en una guerra inacabable, y que acarrea en su mochila, en su arma, en su casco, las voces, las esencias, las almas de sus compañeros muertos, y que busca incesantemente encontrar al traidor que los vendió, los entregó, y que eso llevó a la, digamos, práctica extinción de este escuadrón. Una película que fue anunciada cuando James Gunn se hizo cargo del universo DC en el cine, y es una película que va a mezclar técnicas de animación en CGI. De hecho, está realizada íntegramente en el motor del juego Unreal, ¿no? Está diseñada, está filmada como si se tratase las escenas cinemáticas de un juego, ¿no? Pero mezclado esto con las tecnologías de captura de movimiento que se hicieron tan célebres, por ejemplo, en la película Avatar o en el personaje Gollum del Señor de los Anillos. Va a mezclar estas dos técnicas, ¿no? Para poder contar esta historia desde un punto de vista bastante diferentes. Como decíamos, esta película se estrenó en el Festival de Cine de Animación de Annecy, en Francia, pero el estreno comercial de la misma todavía no ha sido anunciado. Pero bueno, hay mucha expectativa tratándose de un director que ha tenido logros y aciertos en el pasado, que entiende bien las intricancias, no sé si existe esa palabra, de la ciencia ficción, y además por esta cuestión de mezclar diferentes técnicas que pueden hacer que sea un espectáculo visual también bastante atrapante. Hemos repasado muy rápidamente, quizás nos hubiese gustado tener más tiempo, pero bueno, teníamos otras cuestiones también de las cuales hablar en este episodio de Una Cosa de Locos. Hemos hablado entonces del vínculo familiar y sobre todo artístico que une a el enorme David Bowie y a su hijo Duncan Jones. Esperamos que se haya entendido, esperamos que no haya sido todo demasiado vertiginoso. Si quieren, como les decíamos, empezar a sumergirse en la carrera como cineasta de Duncan Jones, les recomendamos entonces su ópera prima, Moon. Es una muy buena película, es una historia muy bien contada además. Y si quieren, si todavía no han explorado la inmensa
y variada discografía del gran David Bowie, les recomendamos comenzar por un disco muy clásico como lo es Ziggy Stardust. De ahí se pueden ir para atrás, de ahí se pueden ir para adelante. Hay para todos los gustos, para quienes les gusten las cosas más intensas, para los que les guste el pop, para los que les gusten las cosas más suaves, para los que les gusten los discos conceptuales. Hay realmente de todo, así que básicamente es como un elige tu propia aventura, pero desde el término musical. Vamos a despedirnos con, ya que estuvimos hablando tanto de ciencia ficción, del espacio, lo que fue el corte difusión de un proyecto muy ambicioso que tuvo Bowie en su momento, proyecto en el cual era una especie de historia de ciencia ficción contada a través de discos. Finalmente llegó solamente a editar el primero de ellos, que por eso se llama 1.outside, ¿no? El primero el número y después el nombre del disco. Y el corte de difusión fue Hello Space Boy. Hola, chico del espacio. Y con este tema le decimos chau a esta edición de Una Cosa de Locos y a ustedes que están del otro lado. Gracias por haber estado. Nos volveremos a reencontrar el próximo martes. Ya sí, esperamos con la presencia de nuestro querido coequiper. Que tengan una excelente semana. Disfruten, no se pongan nerviosos. Si se ponen, lo bajan con un trago de Fernet. Nos vemos. Adiós. Silhouette is so stationary. You're released but your custody calls. And I wanna be free. Don't you wanna be free? Do you like girls or boys? It's confusing these days, but moon dust will cover you. Cover you. This chaos is killing me. So bye bye love. Yeah, bye bye love. Bye bye love. Is killing me.